porque no había audio. Hasta ahorita prendí el audio, perdón por andar con las prisas, pero bueno, ya está. Entonces vamos a hacer un resumito rápido, así como de a 2000 por hora. La doctrina de la persona de Cristo es crucial para la fe cristiana, es básica para la soterología, que es el estudio de la salvación, porque si nuestro Señor no es lo que alegó ser, entonces su expiación fue deficiente y no un pago suficiente por el pecado. La preexistencia del Cristo antes de su encarnación. Vimos el significado, la importancia y las evidencias de cada uno de los temas que estamos viendo en el estudio. Y la preexistencia, ¿cuál es ese significado? La preexistencia significa que Él existió antes de su nacimiento. Y aquí hace una aclaración el estudio acerca de la preexistencia y eternidad. ¿Cuál es la importancia de la preexistencia? Bueno, que si Cristo llegó a existir en su nacimiento, entonces no existe una Trinidad eterna. Significa que no es Dios. Si Cristo no fue preexistente, entonces no pudiera ser por Dios, porque entre otros atributos Dios es eterno. Y también que Cristo es mentiroso, porque si no es preexistente, entonces mintió. ¿Por qué? Porque Él dijo que era Dios. Sí, vimos este diagramita donde se explicaban las diferentes alternativas, no lo vamos a volver a ver. ¿Cuál es la evidencia de la preexistencia? ¿Sí? ¿Qué es? Su origen celestial, su obra como creador, su relación con Dios, sus atributos y su relación con Juan el Bautista. ¿Sí? Estos son 5 elementos que son evidencias de la preexistencia de Jesucristo. No los veo al detalle porque los vimos la vez anterior. Después pasamos a la eternidad del Cristo antes de su encarnación. Y creo que ahí nos quedamos, ¿no? ¿Ok? Ya nos vamos a ir con calma. La eternidad significa no solo que Cristo existió antes de su nacimiento o aún antes de la creación, sino que Él existió siempre, eternamente. Vamos a ver lo que dice Juan 1:1, que es ese texto, estoy seguro que muchos se lo saben de memoria. Hasta en griego. Hasta en griego, sí es cierto, Pili se lo sabe en griego, porque se lo aprendió conmigo cuando estudié griego. ¿Ok? Dice, ay, esperen un tantito porque ahora se le prende aquí una página que no debería ir. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. Jesucristo, ¿sí? ¿En qué principio? El principio de todo. Sí, ¿verdad? En lo más recóndito de la eternidad pasada, Cristo ya era, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice ahí, y el verbo era con Dios, en donde la existencia de Jesucristo está a la par que la existencia del Padre. ¿Sí? Y del Espíritu Santo, porque Dios es trino, así lo vemos en la Biblia. Y vimos que la Escritura declaraba que Él era eterno. Entonces, el significado, ¿sí?, también incluye el tema de que usualmente la eternidad y la preexistencia permanecen o caen juntas. Aunque Arrio, ¿quién era este individuo? No era un arriero, era un teólogo, ¿sí?, de la época de la Reforma, por ahí, ¿sí? Dice, Arrio enseñó la preexistencia del Hijo, no enseñó su eternidad. Él insistió en que si Cristo fue el Hijo unigénito, debió de haber tenido un principio. Los testigos de Jehová hoy en día tienen una cristología como la arriana, que niega
la eternidad del Logos. ¿Sí? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Sí, Jesucristo es un Dios que fue engendrado, por tanto tiene un principio. Eso es teología arriana, ¿ok? Y sin embargo, ellos se basan en los textos que vienen aquí, vamos a verlos, están mal interpretados, esa es la realidad, ¿sí? Vámonos ahí a Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aplican la lógica humana, ¿no? Si es unigénito es que es hijo único, ¿sí? Y todos los hijos nacen. Y un hijo, ¿cuándo comienza a existir? Cuando es engendrado. Algunos lo dicen, otros cuando nace, otros y ahí tenemos muchas, como los tamales, muchos sabores, ¿sí? Y después, vámonos ahí al versículo 18. Ahí. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, nuevamente el unigénito. Y también 3:16, ese que dice, a su Hijo. Unigénito nuevamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces la teología de Arrio reconocía la preexistencia, pero no la eternidad, ¿sí? Y las dos, en el caso de Jesucristo, van a la par, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la eternidad? Y ahorita ya se están imaginando precisamente cuál es la importancia. Si se niega la eternidad, entonces no hay Trinidad. ¿Okay? Porque si Jesucristo no es eterno igual que el Espíritu Santo y que el Padre, no puede haber un Dios trino. Dirían, bueno, es un Dios que tiene dos personas. Luego, ¿es trino o es dual? No, tiene que ser trino. Entonces Jesucristo necesariamente tiene que ser eterno. Cristo no posee la deidad total. Es como algunos teólogos dicen, no, que Cristo vino a ser poseído por el espíritu más bien, Jesús vino a ser poseído por el espíritu del Cristo. Y en el momento de su nacimiento, Él vino a ser Dios hombre. Pero justo antes de la cruz, ¿sí? Ese espíritu del Cristo salió, porque Dios no podía sufrir. Entonces salió y Jesús sufrió la cruz del Calvario solamente como hombre, ¿sí? Es como algunos lo dicen. Entonces, ¿es parcial la deidad de Cristo? Si es parcial la deidad de Cristo, pues todo lo que Él prometió está en el aire. Algunos dicen, no, bueno, es que lo prometió cuando era Dios. No, my friend, o sea, tu manera de pensar no coincide con lo que dice la Escritura, ¿sí? Porque vemos lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que Jesucristo aceptó ciertas cosas que solamente son para Dios, ¿ok? Y si entonces Él no era eterno, pues Él mintió, ¿sí? Porque Él lo dijo bien claro, yo y el Padre, uno somos. Y uno es en todo sentido, con todos los atributos que tiene el Padre, los mismos atributos que tiene el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia de la eternidad? Bueno, estas son, ya como dijimos la vez anterior, son evidencias demostrativas al no contar con pruebas materiales, ¿verdad? No podemos traer el acta de nacimiento divina del Señor Jesucristo porque no existe, ¿sí? No puede haber testigos que digan, sí, yo lo vi, que siempre existió.
pues entonces estos que lo vieron también son eternos. O sea, no hay elementos más que algunos que son los que vamos a ver. El primero es su relación con Dios como participantes de la misma esencia. Eso demuestra su eternidad. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Bueno, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí lo importante de este pasaje es en donde dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es imagen? No me digan que es una estación de radio o de televisión, por favor. Vamos como un espejo, ¿Como un espejo? porque vemos nuestra imagen. La apariencia o el parecer de la persona. Exacto. Es eso, es cómo se ve algo, ¿ok? ¿Y sustancia? ¿Y cómo está conformado? Sinónimo de sustancia, que nos va a resultar más fácil, naturaleza. Entonces, Jesucristo era la personificación de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina en palabras técnicas? Los atributos de Dios. Porque son elementos que conforman la naturaleza divina. Sabemos que el Padre es Dios porque tiene sus atributos. Sabemos que el Hijo es Dios porque tiene sus atributos. Y que el Espíritu Santo es Dios porque tiene esos atributos. ¿Ok? Esa es la sustancia. ¿Ok? La Biblia dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Y tenemos que aceptarlo porque es una declaración divina. ¿Alguien ha visto al Espíritu Santo? No, pero Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Y nosotros vimos a Dios en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Y eso es algo maravilloso. ¿Ok? El segundo punto es la posesión de los atributos divinos, incluye el de la eternidad. No puede decir, sí, todos menos ese. No. Si es Dios, también es eterno. Y los profetas del Antiguo Testamento afirmaron la eternidad del Mesías prometido. Vamos a ver qué dice Miqueas 5:2. 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Entonces, Miqueas está reconociendo que aquel Cristo que había de venir, ¿sí?, para con Israel, era eterno. Y después, Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, ¿quién es la roca? Cristo es la roca. Lo fundaste para castigar. Entonces, la roca, que en este caso sería el Mesías, ¿sí?, se está poniendo en igualdad con Jehová, y Jehová es eterno. Necesariamente
tienen que compartir el atributo de la eternidad, Y uno muy conocido que es Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ese hijo prometido es el Cristo, ¿ok? Es el Mesías, y él ahí lo está diciendo bien claro: Dios fuerte, Padre eterno, ¿ok? Y por eso tenemos la certeza como una evidencia de que Jesucristo es eterno. ¿Cuáles son las evidencias de la eternidad de Cristo? Bueno, Cristo se atribuyó eternidad cuando declaró: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué es lo que dice Juan 8:58? ¿Sí? No dijo antes de que Abraham fuese, yo fui. ¿Ok? Él dice, yo soy. Y ya Memo nos compartió varias veces acerca de el yo soy, ¿sí? Y siempre lo utilizó Dios para referirse a sí mismo, ¿sí? Cuando Moisés le preguntó, bueno, y si me dicen, ¿cómo te llamas? ¿Qué les contesto? Dijo, pues tú diles que yo soy. ¿Ok? Adelante. Pásale, buenos días. Jesucristo dijo, yo soy. ¿Ok? Esa es una evidencia de la eternidad de Jesucristo. También la plena declaración del apóstol Juan es que Cristo es Dios. Ahí lo vimos en Juan 1:1, ¿sí? A ver, ¿qué tanto se acuerdan? No, ¿verdad? lo volvemos a ver. ¿Okay? Soy como Doris, la de Memo. Sí, yo también, no te creas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo nuevamente, él está declarando, ¿sí?, la eternidad o deidad de Jesucristo y por tanto la eternidad de él. Es otra evidencia. También la actividad de Cristo antes de su encarnación, ¿sí? Este es el siguiente punto del estudio. ¿Sí? ¿Alguna duda de la eternidad de Cristo? ¿No? Ok. Entonces, nuevamente vamos a ver, ¿sí?, varios puntos. Y el primero es su actividad como creador, ¿ok? Que es algo que Cristo hizo antes de encarnarse en la persona de Jesús. Primero, su alcance. Él participó en la creación de todas las cosas, ¿sí? Vamos a ver Juan 1:3. Es que esta nueva versión de Logos, antes era con un tab, te ponía la cajita donde ponías el texto, ahora son con 2 tabs. Entonces, lo que me acostumbro, pues me cuesta trabajo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ahí está, ¿sí?, una actividad de Jesucristo preencarnado. Él es el creador, así como lo es el Padre y lo es el Espíritu Santo. También vamos a ver Colosenses 1:16.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿ok? Y esta última parte es muy importante, ¿sí? Porque Él es el creador, pero esa creación tiene un propósito, ¿ok? Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito más. Y después, vámonos allí a Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? El Hijo. ¿Ok? Entonces, esta es como varios pasajes de la Escritura nos dicen qué hacía Jesús o el Cristo o el Señor Jesucristo antes de hacerse hombre, ¿sí? Y todo esto demuestra su poder, que es ser capaz de crear todas las cosas. Amén. También es su actividad, es su propósito. Dice, todas las cosas fueron creadas para Él, Colosenses 1:16, es decir, para el propósito de llevar a cabo sus fines en la creación. ¿Cuáles son esos propósitos que tenía Dios en su creación, al crear todas las cosas? Hay dos. ¿Escucho? Nos dio emoción ver perdón, me dio mucho gusto ver a Jackie y a Berna y a Roque juntos. Por eso ya no les puse atención. ¿Cuáles son los propósitos de Dios o de Jesucristo al crear todas las cosas? Que sean glorificados. Sí, uno de ellas es glorificar el nombre de Dios al mostrar su poder, ¿sí? Y de manera básica algunas de sus atributos, ¿ok? Como su misericordia, su sabiduría, básicamente su poder, ¿sí? Eso la creación lo demuestra. Lo dice ahí bien claro, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, ¿ok? Entonces esa es una de las creaciones, de los propósitos. Y otra, Es que toda su creación habla de Él, pero lo está diciendo ahorita. Todo lo que está en la tierra. sí, pero ya, eso ya lo dijimos. No, Entonces ya no. Otra. Este es un poquito más difícil. ¿El obedecer? ¿El obedecer? No, porque Él es Dios. Ah, ok. pistas. Llevar el cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, llevar el cumplimiento. No, más bien está encaminado, ¿sí?, hacia que Él, desde la eternidad pasada, ¿sí?, ya había decidido, ¿sí?, crear un ser que tuviera comunión plena con Él. Entonces, la creación fue en donde habitaría ese ser y en donde Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo tuvieran comunión con Él. Acuérdense que la Biblia dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Entonces, no podía crearlo porque en el cielo, porque entonces sería un ángel. No serían personas, serían ángeles, ¿ok? Entonces Él
crea todas las cosas, el universo, todo, ¿sí? Para que el hombre tenga un lugar en donde habitar, específicamente en la tercera roca del sistema solar, de la galaxia. ¿Estábamos planeados? ¿Se puede decir? Sí, estábamos perfectamente planeados. Sí. Él en su poder y en su omnisciencia, sí, él ya tenía perfectamente claro qué es lo que tenía que hacer. Y nadie lo agarró por sorpresa, no tenía un plan B que decía, bueno, si las cosas salen mal, entonces hago esto. No, él ya sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre se iba a apartar de él, y ya Jesucristo había dicho, sí, pero yo voy a morir en la cruz del Calvario para redimirlos y para salvarlos. Todo eso es algo que ocurrió en la eternidad pasada. ¿Ok? No es de que Adán y Eva dijeron, no, pues sí, me como el fruto. Y digo, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? No. Ya estaba. Entonces, él fue enviado para convencer a los que estamos aquí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, es porque alguien nos tenía que decir que había un Salvador. Así es. Ajá. Eso es uno de los problemas que mucha gente no quiere entender, el hecho de que ya estaba planeado desde el principio. Porque dicen, si ya Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los hizo así, no? Pues no, finalmente los creó, a imagen y semejanza de Él. Ellos determinaron o decidieron. Claro, porque el hombre nació siendo libre. ¿Okay? Y el hombre tuvo la oportunidad de ejercer esa libertad con que fue creado. Que haya decidido tomar una decisión negativa hacia su relación con Dios, no es culpa de Dios. Es una decisión del hombre. Y la mujer, ¿ok? O sea, sí, a los dos les tocó, ¿ok? De diferente manera, pero los dos participaron en esa decisión, ¿ok? Y obviamente, sí, una persona que no lee la Biblia, que no tiene a Cristo en su corazón, no puede entender estos temas de preexistencia, eternidad, omnisciencia de Dios, porque no le conoce. Es difícil que una persona sin Cristo y sin leer la Biblia pueda considerar estos temas. ¿Levantaste la mano, Memo? ¿Levantaste la mano? ¿No? Ok. Se estiró. Ok. Su continuación. Dice, él ahora también déjenme quitar el texto, ¿sí? Para los de internet. Él ahora también sustenta su creación, porque en él todas las cosas subsisten. ¿Qué dice Colosenses 1:17? Dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué significa eso? Él es la fuente de existencia. Ok, él es la fuente o origen, pero ¿qué significa? Y todas las cosas en él subsisten. O sea que no es una fuente, si usamos la ilustración de fuente o de manantial, es una fuente que nunca se agota, que está siempre alimentando la creación, alimentando. Ok, sí, te lo voy a explicar de otra manera, ¿ok? Muchas personas creen, ¿sí?, que sí, Dios creó todas las cosas, ¿sí? Pero como dice el dicho popular, dice, ahí les dejo el gallo medio pelado para que ustedes acaben de pelarlo. No, Dios no hizo eso, O sea, algunos creen que Dios fue el creador, pero nos abandonó después de la creación. Y no, aquí este versículo nos dice que
Él sigue actuando para que las cosas sean de acuerdo a su creación. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Que la creación de Dios no fue perfecta? Y entonces, ¿por qué Dios tiene que hacer eso en la persona de Jesucristo? Por las malas decisiones que tomamos los seres humanos. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Pecado. Pecado. ¿Ok? Acuérdense que la Biblia dice que la creación gime a una. La creación no es como la vemos aquí, aunque nos paremos allí en un cañón y veamos tan bonitos los fiordos suecos y qué bonito es la creación de Dios. Por causa del pecado, todo eso se va a secar, todo eso ocurren los temblores, ocurren los huracanes, todo este tipo de cosas por el pecado. Y si no fuera por Jesucristo, tiempo ha que no habría tierra y no habría personas que la habitaran. Ejemplo, el diluvio universal. ¿Ok? Ahí es donde Dios dijo, bueno, está bien, hasta aquí llegaron jóvenes. Y todo se fue al desorden, ¿verdad? Y todos se murieron menos 8 personas. Y los animales que iban en el arca. ¿Sí? Esta continuación demuestra su presencia, esto es, Dios está presente, sustentando la creación. Ahora, vamos a ver su actividad como el ángel de Jehová. ¿Okay? Su identidad, y aquí son un montón de versículos, o sea, el que quiera tome nota de ellos, ¿sí? O pida las notas, porque algunos son pasajes muy largos. El ángel de Jehová es claramente una manifestación de Jehová, valga la redundancia, porque él habla como Dios, se identifica a sí mismo con Dios y alega ejercer las prerrogativas de Dios. Vamos a ver el primero, que es Génesis 16, 7 al 14. Y la halló, ¿quién? El ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Se parece a alguna promesa que conozcan? ¿A quién se le hicieron? ¿Quién se la hizo? Dios. Y aquí en este caso es el ángel de Jehová. Se está atribuyendo cosas que solamente Dios podía hacer, ¿ok? Y dice, además le dijo el ángel de Jehová en el 11, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿A quién se parece esta promesa? La que le hicieron a María. Dice, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Entonces, aún Agar reconoció que quien hablaba con ella era Dios.
Entonces este pasaje es muy completo porque vemos cómo es que el ángel de Jehová se está identificando con Dios y sus prerrogativas, los atributos que solamente Dios tiene. Y Agar, una mujer mortal como nosotros, reconoció que era Dios quien hablaba con ella. ¿Ok? Entonces, vemos que la actividad de Jesucristo antes de su encarnación se manifestó como el ángel de Jehová. ¿Sí? El hecho de que las apariciones... ¿Levantaste la mano, no? Sí, nada más una pregunta porque dijiste, valga la redundancia, pero será mejor ponerle ahí, el ángel de Jehová es claramente una manifestación del Mesías. Es que en ese momento específico, bueno, justo antes, sí, el Mesías estaba prometido, pero no tenía actividad como Mesías, porque la actividad como Mesías iba a venir después de su nacimiento en la carne. Ok, entonces, por eso es que no se menciona que sea su actividad como Mesías. Como una manifestación del Hijo. Sí, de acuerdo, pero no lo presenta así la Biblia. Ese es el problema. No, yo sé, pero sería más, yo quizás por qué lo digo, porque muchos van a decir, especialmente los testigos, a ver, es Jehová. Sería entrar a una polémica con eso. Bueno, lo digo yo. Por eso ni nos metemos en esos callejones, o sea, No, por eso. son, es como darle alitas a esos señores, ¿no? O sea, de todos modos, cualquier cosa que digas, que no venga en sus libros, es un laberinto sin salida, ¿ok? Ya ni supe que estaba... el hecho de que las apariciones del ángel de Jehová cesan después de la encarnación indica que él es un miembro de la Trinidad. Si se dan cuenta, ya no vemos al ángel de Jehová en el Nuevo Testamento. Los ángeles que se manifiestan y que hablan en nombre de Dios, sí, ahí dice que es Gabriel, sí, que es Miguel, ¿ok? Ya no es el ángel de Jehová. Por eso los que dicen que creen en los ángeles siempre mencionan a Gabriel, a Miguel, pero pues nada más. Y a un montón de nombres que el que tenga curiosidad puede leer el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, en donde ahí viene un capítulo lleno de los nombres de los ángeles, ¿ok? Tanto de los que cayeron como los que no cayeron. Y ahí viene Rafael y de todos los ángeles famosos, ¿sí? Que ¿esos de dónde los sacan? Pues los sacan de ahí, del libro de Enoc, ¿ok? Pero Enoc no es un libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si así fuera, estaría en la Biblia y no está en la Biblia. ¿Ok? Es un libro más. Pues es un apócrifo. ¿Ok? Es eso, un libro apócrifo, así como lo es Macabeos y Judith y Tobías y esos que pues, no son aceptados por los judíos. Aunque los judíos tienen el libro de Enoc en un lugar especial. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir adelante porque ya me va a agarrar las prisas y yo quiero acabar hoy. ¿Sí? Sí, por favor. Su actividad como el ángel de Jehová. Sus ministerios. Muchas veces actuó como mensajero a varias personas. Y ahí en esos pasajes lo pueden ver. Génesis 16, 7 al 14, 22, 11 al 18 y 31, 11 al 13. No los voy a leer porque son pasajes muy largos. Guió y protegió a Israel. O sea, vemos que siempre que había una actividad de Dios para protección de su pueblo, siempre era con el ángel de Jehová. Ahí va, Éxodo 14, 19, 23, 20, 2 de Reyes 19, 35. ¿Sí?
Fue el instrumento de juicio sobre Israel cuando Dios mandó una pestilencia sobre el pueblo, cuando se le prendió el foco a David y dijo, yo quiero hacer un censo. ¿Ok? Fue el ángel de Jehová, ¿sí? El que actuó allí. ¿Ok? Entonces, a todos aquellos que dicen, no, pues es que Jesucristo es puro amor. No, ahí lo vemos juzgando a su pueblo y dándole, sí, a los que habían pecado. ¿Ok? Para que no anden diciendo cosas que no vienen en la Biblia. Fue la gente del refrigerio para Elías. ¿Quién le dio de...? El ángel de Jehová fue el que mandó a los cuervos y tuvo cuidado de Elías. ¿Ok? Sus otras actividades. Aunque nuestro Señor no estuvo inactivo durante su estado previo a la encarnación, sus mayores obras necesitaron de la encarnación. Sin embargo, Él permanece magnífico en su persona como el Dios eterno, pero por así decirlo, en las sombras, esperando la luz concentrada de la encarnación para revelar su gloria y gracia. ¿Ok? Vamos a ver qué dice ahí Juan 1:17. Ay, espérenme un momentito. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el 18 dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Por eso muchas personas dicen, bueno, ¿y dónde estaba Jesucristo antes de que se hiciese un bebé? Estaba en el cielo actuando como el ángel de Jehová. ¿Sí? Estaba siendo el creador. ¿Sí? Estaba sustentando toda la creación. ¿Sí? Estaba intercediendo por Israel. Estaba juzgando a Israel. Pues, un montón de actividades que hacía el Señor. ¿Y ahora qué hace? Más o menos lo mismo. Sigue sustentando la creación, sigue intercediendo por nosotros, es el Redentor, es el Mesías prometido. O sea, igual Él sigue haciendo. Ahorita está sentado a la diestra del Padre diciéndole al diablo, sí es cierto que pecó, pero yo ya pagué por ese pecado. ¿Sí? Qué bueno que lo está teniendo ese ministerio actualmente, aunque no lo vemos físicamente, Él sigue actuando, ¿sí? Sentado a la diestra del Padre. ¿Qué dice Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y está hablando, ahí lo tenemos a la mano en el versículo 3, en donde dice, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, una personificación o manifestación de la gracia de Dios es Jesucristo. ¿Ok? En Él vemos toda esa actitud que Dios tiene a favor de los pecadores. Porque Él pudo haber hecho como hizo en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El que pecaba, ese moría. Si Él hubiera decidido hacerlo, ¿hubiera sido culpable? ¿Hubiese sido malo? ¿Hubiese sido injusto? No, porque Él es Dios. Él todo lo que hace es correcto, es justo, ¿sí? Pero en Jesucristo lo manifestó en carne, y eso es algo maravilloso. Vámonos a la conclusión. Sí acabé, qué bueno. La preexistencia del Señor Jesucristo es esencial para soportar otras doctrinas acerca de su persona, como su deidad
y obras relacionadas con la creación y el sustento de la misma hasta el día de hoy, para el entendimiento de quién fue el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. La preexistencia es la entrada al estudio de la cristología, que es el estudio de la segunda persona de la Trinidad, y que va a ser exactamente ese tema el que nos va a ocupar durante varias semanas, ¿ok? Porque vamos a ver con detenimiento, con cuidado, ¿sí?, todas las características acerca de la persona de Jesucristo, que por Jesucristo es que estamos aquí, ¿ok? Y es que estaremos allá, ¿ok? Y eso es algo maravilloso. Y nos vamos con este pasaje, ¿sí?, que dice en Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias porque está muy claro en tu palabra que Jesucristo, nuestro amado Salvador, preexistió y por tanto es eterno contigo, y también es una de las muestras de las cuales Él es Dios. Y gracias porque Él nos dijo que tú estabas a nuestro favor y que tú tendrías misericordia de nosotros y que Él había venido a redimirnos en la cruz del Calvario. Y te damos muchas gracias por ello. Te pedimos, Señor, de tu bendición para las actividades que a continuación tendremos, y te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.